en donde usted es esclavo es por una cosa, y es porque usted perdió el dominio. Lo voy a repetir: toda área de esclavitud es la manifestación de la pérdida de dominio. En otras palabras, toda área de tu vida en la cual tú estés experimentando esclavitud es una manifestación de que usted perdió el dominio. Diga conmigo: dominio. Diga conmigo otra vez: dominio. Vamos a la palabra de Dios, a Génesis 1:28. Mira lo que dice la palabra de Dios. Y los bendijo Dios. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. Diga conmigo: llenar la tierra. Diga conmigo: sojuzgarla. Y diga conmigo: y señorear. Entonces la Biblia dice: llenar la tierra, sojuzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en toda bestia que se mueve sobre la tierra. Le voy a enseñar esto. Desde el principio, desde el inicio, la intención de Dios es que el hombre tuviera dominio sobre sí mismo y autoridad sobre todo lo creado. Lo voy a repetir. Desde el principio, la voluntad de Dios es que el hombre tenga autoridad sobre sí mismo, tenga dominio. Diga conmigo: dominio sobre sí mismo. Desde el principio, la voluntad de Dios es que el hombre tenga dominio sobre sí mismo y autoridad sobre todo lo creado. Y ojo acá, la pastora y yo tenemos algo en nuestro corazón, y algo en nuestro corazón hacia la iglesia, y es que la iglesia pueda caminar con un dominio total y una autoridad total sobre la pobreza, sobre la enfermedad, sobre la maldición, sobre Satanás, sobre toda artimaña del diablo. Pero para poder llegar a ese nivel y para usted poder tener dominio, ¿por qué, pastor? Porque todos los días el ataque de Satanás es hacia el dominio. ¿Qué quiere decir esto? Comienza a golpear nuestra mente una y otra vez. ¿Para qué? Para robarte el dominio. En el momento que usted pierde el dominio propio, ¿cuándo es cuando perdemos el dominio propio? En el segundo que usted comienza a sentir miedo, en ese momento ya perdió el dominio propio. El miedo, ojo acá, el miedo, la ansiedad, la preocupación es una evidencia que usted perdió el dominio propio. ¿Por qué, pastor? Porque si usted camina, si usted tiene dominio propio, usted va a poder tener control sobre todas las emociones. Diga conmigo: emociones. Usted va a tener el control sobre toda circunstancia, y usted va a tener el control de lo que sale de su boca y de lo que opera en su mente. En el momento que usted pierde el dominio, es ahí cuando viene el miedo, es ahí cuando viene la ansiedad, es ahí cuando viene la preocupación, es ahí cuando comienza a venir todo. ¿Por qué, pastor? Ponga mucha atención en esto. La guerra espiritual es el medio para lograr el dominio, pero hay 5 etapas de esta guerra donde recuperamos el dominio total. Diga conmigo: 1, fructificar. Digan conmigo: 2, multiplicar. 3, llenar la tierra. 4, sojuzgarla. Y 5, señorear la tierra. Lo que la gente no ha entendido es que esto, no sé si está listo para esto, pero ahí le va. Lo que la gente no ha entendido es que fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear es una estrategia de guerra espiritual para tener una sola cosa: dominio. Diga conmigo otra vez: dominio. Si usted no puede caminar en fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear, usted no va a tener dominio. Y le voy a enseñar la primera llave para recuperar el dominio en tu vida. Tú no tienes derecho a dominar sobre algo que no has fructificado y no has sojuzgado. Dije, tú no tienes derecho
a dominar sobre algo que tú no has fructificado y no lo has sojuzgado. En otras palabras, hay gente que quiere dominar cosas que jamás han fructificado. La clave número uno para poder dominar, para poder recuperar el dominio, diga conmigo, fructificar y multiplicar. La primera etapa para tener dominio es fructificar. Lo voy a repetir. La primera etapa de la guerra espiritual para tener dominio, para recuperar la autoridad, es fructificar. Cuando Adán, vamos a Juan 15, mira lo que dice esto. Cuando Adán pierde la comunión con Dios, cuando Adán pierde la comunión con Dios, Adán pierde el dominio. Cuando Adán pierde la comunión con Dios, Adán pierde el dominio. Juan 15 dice, separados de mí, nada. Diga conmigo, nada. Diga conmigo otra vez, nada. Nada podéis hacer. En otras palabras, no sé si está listo para esto. En la palabra de Dios, en el libro de Salmos, dice que tenemos que ser plantados como árboles junto a corrientes de agua. Diga conmigo, plantado junto a corriente es igual a comunión. Una persona no puede fructificar nada sin antes tener comunión con Dios. En otras palabras, nada en tu vida se fructifica por falta de comunión con Dios. Y te lo pongo al revés. Tus frutos, lo que tú hablas, lo que tú eres, lo que tú manifiestas, es solamente la evidencia de tu comunión con Dios. Si usted no fructifica, usted no puede dominar. En otras palabras, para poder fructificar, lo primero que tenemos que hacer es regresar a la palabra de Dios, donde dice: yo soy la vid, vosotros son los pámpanos. En otras palabras, yo soy la fuente, ustedes solamente son los frutos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Diga conmigo, mucho fruto. Pero ¿quién es el que lleva mucho fruto? El que permanece en mí, dice Dios. Pero aquí viene la clave: y yo en él. La clave no solamente es tú estar en la presencia de Dios, sino la clave es que la presencia de Dios esté en tu vida. Hay mucha gente que viene a la iglesia y ellos permanecen en Dios, pero su vida fuera de la iglesia es una vida llena de pecado. En otras palabras, ellos tratan de permanecer en Dios, pero Dios no puede permanecer en ellos. Ellos tratan de permanecer en Dios, pero Dios no puede permanecer en ellos. Y es porque Dios no puede permanecer en ellos que la gente no da fruto. Si Dios no puede permanecer en ti, tú no puedes dar fruto en todo lo que hagas. No importa que vengas todos los días en la iglesia, no importa que te levantes todos los días en intercesión, no importa que pongas todos los días alabanza, adoración en tu casa, en tu comedor, no importa lo que tú hagas, tú puedes permanecer en Dios. Todo el día tienes alabanza, todo el día tienes prédicas en tu tele, todo el día estás amén, amén, aleluya, aleluya. Eso es permanecer en Dios. Pero si Dios no permanece en ti, ¿por causa de qué no puede permanecer en ti? Número uno, Dios no puede permanecer en una persona que no ha rendido su corazón a Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuestro corazón es el asiento de la presencia de Dios. Dios reposa en tu corazón. Si tú no has sanado tu corazón, no importa cuánto vengas a la iglesia, no importa cuánto alabes, no importa qué tan aleluya seas o aleluya sea, no importa si te pones falda, velo, lo que sea, tú puedes permanecer en Dios y Dios no va a permanecer en ti. Y es ahí donde la gente comienza a verse en una sequedad espiritual y dice: es que si yo oro, es que si yo ofrendo, es que si yo diezmo, es que si yo hago de todo, ¿por qué la presencia de Dios no puede permanecer en mí? ¿Por qué no doy frutos? Es muy sencillo: porque la presencia de Dios no puede permanecer en ti. ¿Y por qué la presencia de Dios no puede permanecer en mí? Por una causa, póngale ahí.
por un problema en el corazón. El Nuevo Testamento habla del fruto del Espíritu. En otras palabras, usted no puede tener los frutos del Espíritu sin antes tener comunión con Dios. Por encima del dominio, dije, por encima del dominio, por encima de la autoridad, nuestra prioridad tiene que ser buscar la comunión con Dios. ¿Por qué, pastor? Porque toda guerra espiritual, y le voy a hablar de guerra espiritual desde Génesis, todo principio de guerra espiritual comienza con algo. Póngala ahí, comunión con Dios. Usted puede entrar a la guerra y puede entrar a la guerra más fuerte de su vida, siempre y cuando usted tenga claro que tiene una comunión con Dios y que Dios es su fuente. Si usted tiene clara la comunión con Dios, usted tiene todo claro. Voy a seguir para abajo. La segunda etapa es multiplicar. Diga conmigo, multiplicar. El árbol crece hasta cierto nivel y después de alcanzar su altura comienza a multiplicarse. Se lo voy a poner en español. Esto es lo que tiene que pasar con el ser humano. Primero debe de crecer, después producir semilla y después multiplicarse. Pastor, yo no me puedo multiplicar. Si usted no se puede multiplicar y no puede multiplicar lo que Dios le ha dado, es porque no ha crecido. La multiplicación llega a la vida de una persona cuando esta persona comienza a ser madura. En otras palabras, la multiplicación es una evidencia de la madurez espiritual de una persona. Dije, la multiplicación es la evidencia de tu madurez. La gente que no puede multiplicarse es porque no ha madurado, es porque no ha crecido. Génesis 1:29, mire lo que dice la palabra de Dios. Y quiero que pongan mucha atención. Fructificar, véanme aquí, fructificar tiene que ver con comunión. Multiplicar tiene que ver con semilla. Lo voy a repetir. Fructificar tiene que ver con comunión. Multiplicar tiene que ver con semilla. Y Dios les dijo, he aquí, os he dado a toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. La primera cosa, no sé si está listo para esto, pero ahí le va. La primera cosa sobre la que Dios te da autoridad o le da autoridad al hombre es sobre la semilla. Dije, la primera cosa, déjenme el versículo ahí, sobre la que Dios le da autoridad al hombre es sobre la semilla. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta. La primera, diga conmigo, la primera cosa sobre la que Dios da autoridad es la semilla. Y en la Biblia hay dos semillas sobre las que Dios le da la autoridad. Número uno, la semilla de la palabra. Dije, número uno, la semilla de la palabra. Cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, lo primero que hace es comparar la semilla con la palabra. Dije, cuando vamos a la parábola del sembrador, pastor, ¿cuál es la parábola del sembrador? Póngale Google, parábola del sembrador, y lo lee en su casa. Cuando vamos a la parábola del sembrador, lo primero que Jesús hace es comparar la semilla con la palabra. En otras palabras, cuando buscas que algo se multiplique en tu vida, busca y siembra la palabra. Dije, cuando buscas que algo se multiplique en tu vida, busca y siembra la palabra. En otras palabras, ¿qué necesitas que se multiplique en tu vida? Salud. Busca en la palabra de Dios salud y comienza a sembrar la palabra de Dios. ¿Cómo es esto? Póngala ahí. ¿Cómo se siembra la palabra de Dios? Declarando. Y para todos los bobos,
porque son gente boba que dice, ¿en dónde dice declarar? En la Biblia dice, proclama la palabra de Dios, proclama el evangelio. Declarar es un sinónimo para proclamar. En otra palabra, cada vez que usted declara la palabra de Dios, usted está sembrando una semilla que tarde o temprano tiene que dar fruto en su vida. De esto se trata, iglesia. Y cada vez que tú necesites multiplicar algo, tienes que ir a la palabra, tienes que buscar la semilla y tienes que sembrar esa semilla. Pastor, necesito que mi salud se multiplique. Voy a la palabra de Dios. Tú, Jesucristo, moriste por tus llagas. Yo he sido sanado y hoy le hablo a mi cuerpo. Hoy siembro en mi mente, hoy siembro en mi espíritu, hoy siembro en mi corazón esta palabra. Por tus llagas he sido sanado y hoy soy sano en el nombre de Jesús. De esto se trata, declarar, proclamar el evangelio. Proclamar es sembrar semilla. Pero si usted no tiene palabra, usted no tiene semillas. Dije, si usted no tiene palabra, usted no tiene semillas. Cada vez que usted va a la palabra de Dios, está agarrando semillas. Pero cada vez que usted proclama la palabra de Dios, está usted sembrando semillas. La segunda semilla que Dios nos da, diga conmigo, la primera semilla, la palabra. Diga conmigo, palabra. La segunda semilla, dinero. La Biblia dice, Él da semilla al que siembra y pan al que come. Generalmente, los problemas que se han multiplicado en tu vida tienen generalmente los problemas que han llegado a tu vida, generalmente los problemas que se han multiplicado en tu vida tienen que ver con dos errores. O no has usado bien la palabra o no has usado bien tu dinero. El 90% de los problemas, el 100% de los problemas de la gente tiene que ver con dos cosas. O no has usado bien la palabra de Dios o no has usado bien tu dinero. Pastor, estoy enfermo, es porque no has usado bien la palabra de Dios. Pastor, estoy en deuda, es porque no has usado bien tu dinero. ¿Qué pasó? ¿Ya no le gustó? Es muy fácil responsabilizar al diablo. Es muy fácil echarle la culpa al diablo de todo. Pero le voy a decir algo. La Biblia dice que en la palabra de Dios están todas las herramientas que usted necesita para salir adelante. En otra palabra, la gente, todos los problemas de la vida de una persona tienen que ver con dos cosas. Un error en el uso de la palabra de Dios o un error en el uso del dinero. Si quieres que tu vida se llene de cosas de Dios, ahí va. Toma la semilla de la palabra. Si quieres que tu vida se llene de cosas buenas de Dios, ahí te va. Toma la semilla de la palabra y aprende a sembrar correctamente tu dinero. Lo voy a repetir. Si tú quieres ver la plenitud de Dios, toma las semillas de la palabra y aprende a sembrar correctamente tu dinero. Y luego te puedes mover al tercer parte. Llenar la tierra. Entonces, pastor, ¿para qué funciona la guerra espiritual? ¿Cuál es el propósito de la guerra espiritual? Ese es el problema. Que muchos guerrean sin tener un propósito para guerrear. Número 1, el propósito de la guerra espiritual es el dominio propio. Usted tiene que levantarse todos los días en guerra para dominarse a usted mismo. Aquí tenemos, yo ya ni leo las líneas de intercesión, la verdad. Porque después dicen unas cosas. Y el quinto, séptimo cielo, y yo levito y lo agarro de allá y lo bajo para acá. ¿Y tú cuándo te dominas, hermanito? La guerra espiritual, el primer propósito es
dominarse a sí mismo. Usted hace guerra para tener control sobre sus emociones, para dominar sus emociones, para dejarse de comer las uñas, para dejarse de preocupar. Para eso usted hace guerra espiritual. Una vez que usted comienza a dominar eso, usted va a empezar a ver que la guerra espiritual tiene un propósito, que es tomar la palabra de Dios, tomar el reino de Dios y establecerlo en la tierra. En otras palabras, agarrar las semillas y sembrarlas en la tierra. Y número 3, ¿por qué es la guerra espiritual? Por recursos, por tus finanzas, por las finanzas del reino. El diablo siempre quiere tocar los recursos de la persona. ¿Y sabe cómo tiene legalidad sobre los recursos? Cuando empieza a mentir y a decir que no necesitas diezmar ni ofrendar. En ese momento, cuando tú dejas de diezmar, cuando tú dejas de ofrendar, en ese momento tú ya le diste legalidad al diablo. ¿Por qué? Porque tú estás desobedeciendo a Dios. A mí no me importa que me peguen en el internet. Yo le digo lo que es la palabra de Dios. Así dice la palabra. Si no diezmas y si no ofrenda, le estás dando una legalidad al diablo. En otras palabras, tú puedes estar sembrando toda la palabra del mundo, pero si no estás sembrando financieramente, no puedes cosechar financieramente. Uy. Bueno, llenar la tierra para que no se ponga triste. Este principio de llenar la tierra puede resumirse en una parte y en una sola frase, que es: una persona puede hacer la diferencia. Llenar la tierra es el equivalente a una persona puede hacer la diferencia. ¿Qué quiere decir que una persona puede hacer la diferencia? Una de las claves para poder comenzar a edificar, a transformar tu familia, tu entorno, tus vecinos y todo, es tener conciencia que una persona puede marcar grandes cambios. Dije, el primer principio para que tu familia venga a los pies de Cristo es entender que tú estás en este lugar para llevar esos cambios a tu familia y tu familia pueda conocer a Jesús. En otra palabra, si usted no toma conciencia de que usted es un agente de cambio, usted no va a poder cambiar nada. Por eso es que sigue usted. Uy. No sé si está listo para esto. Por eso es que la gente dice: es que quiero que mi familia conozca de Cristo, pero sigues maldiciendo. Pero te hacen enojar y sigues hablando mal de ellos. Sigues deseándole el mal al tío este que es insoportable. En otras palabras, ¿no te has dado cuenta que tú eres el agente de cambio y que eso que está saliendo de tu boca es lo que está deteniendo el cambio en tu familia? La gente no toma conciencia que nosotros somos agentes de cambio. Si usted va al supermercado, al mercadito, con el señor de la carne, a donde quiera, usted es un agente de cambio. Si usted tiene consciente, usted dice: yo llego a la pollería, y ahí mismo la vida del pollero tiene que ser transformada, porque yo soy un agente de cambio. Voy con el de la verdura, y ahí mismo la vida del que vende la verdura tiene que ser transformada, porque yo soy un agente de cambio. Pero ¿por qué no estamos siendo agentes de cambio? Porque no somos conscientes de eso. Uy. Dije, ¿por qué no somos conscientes de eso? Seguimos dejando que el mundo nos influencie. Tienes un jefe negativo como él solo, un socio negativo como él solo, y usted ahí va a estar igual de pasguato y de negativo que el jefe. Usted no ha entendido que ese espíritu no puede influenciar su vida. Usted es un agente de cambio y tiene que ser consciente de eso. Usted tiene que llegar ahí. Y si el jefe es pasguato, usted llega con el movimiento y la revolución, y esa empresa se activa. Si su jefe es negativo, usted llega con la fe sobrenatural, y eso tiene que cambiar. Usted no puede estar de la misma manera que el mundo.
Hay gente aquí que está así. Hermano, eres un agente de cambio. Te estoy dando la clave de la guerra espiritual. Te estoy diciendo cómo entrar y recuperar el dominio. Si usted está así, es que pastor, no dormí nada. Pastor, ayer la pelea del Canelo terminó bien tarde. Lo único que usted es que no tiene dominio propio. Porque si tuviera dominio propio, usted tendría los ojos así. A usted, este cuerpo se tiene que someter a mi voz. Este cuerpo se tiene que someter a la palabra de Dios. Este cuerpo se tiene que someter y ahora mismo. Tienes que someterte. Si yo me siento mal, si a mí me duele la panza antes de subir a predicar, yo digo, este cuerpo se tiene que someter a la palabra de Dios y ahora voy a predicar y te sometes. Ay, pastor, es que estoy muy tarde. Ay, pastor, es que me desperté muy temprano. Dile al de al lado, pretextos de nenitas. Usted es un soldado de Dios. Usted es del ejército de Dios. En el ejército no hay pretextos. En el ejército no hay pretextos. En el ejército solamente hay órdenes, dominio propio. Diga conmigo, dominio propio. Uy. Llenar la tierra. En tu familia, tú puedes ser el que cambia la historia. Pero para cambiar la historia necesitas ser diferente. Dije, pero para cambiar la historia tú necesitas ser diferente. Llenar la tierra es eso. Cambiar la historia, hacer la diferencia. Si todos los tíos terminan peleándose por el terreno, tú tienes que hacer algo diferente. Dije, tú tienes que hacer algo diferente. Dile al de al lado, yo soy diferente. Pero díselo, yo soy diferente. Pocos cristianos han entendido este principio, pero el mundo lo ha comprendido muy bien y lo ha aplicado muy bien. Le enseño lo más sencillo, como el mundo lo ha entendido muy bien. McDonald's. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar a un país, a otro país, que ni siquiera sabes que la cultura va a estar terrible. Tú llegas dígame uno así, que digas así, India. No manches, mano. Llegué y vi unas ratas así cocidas. ¿Sabe qué es lo primero que hace un turista? Busca el McDonald's. Uy, no entendí ni uno. Busca el McDonald's. ¿Sabe por qué? Porque saben que en ese lugar va a haber una comida rica, segura, que conoce, que no importa en qué parte de la tierra esté. Usted sabe que si entra en un McDonald's hay un estándar de calidad. En otras palabras, supieron llenar la tierra. Dije, supieron llenar la tierra. A cualquier país que vas, tú sabes que es un McDonald's, es algo conocido, es algo familiar, es algo que no te va a hacer daño. Póngala ahí. Error cristiano: perder la conciencia mundial. Uy, no sé si está listo para esto. Uno de los grandes problemas es que el cristiano, número uno, pierde la conciencia que él es el agente de cambio. Y número dos, pierde la conciencia que no solamente es el agente de cambio de tu familia, sino que tú eres el agente de cambio de tu familia, de tu colonia, de tu alcaldía, de tu país y del mundo entero. ¿Por qué dice esto, pastor? Porque si tú entendieras que tú eres el agente de cambio, a donde quiera que tú vas, siembra la semilla, pone la semilla. Y la gente, a donde quiera que va. Uy, cuando uno entiende, le voy a decir algo muy profundo. Cuando uno entiende la trascendencia de su vida, todo cambia.
cuando uno entiende que tú estás llamado para algo mucho más grande que tu familia, que tus hijos, sino realmente estás llamado a ser trascendente, todo cambia. Esto era lo que Dios quería con Adán. Termino con esto. Llenar la tierra. ¿Y qué seguía después? Sojuzgarla. Diga conmigo, sojuzgar. Sojuzgar es el eslabón perdido en todas las cosas de Dios. Sojuzgar es lo que más trabajo cuesta. Póngala ahí. Es necesario someterte para dominar. Uy. Podemos ir otra vez a Génesis 1:28. Dije, es necesario someterte para dominar. Otra vez. Dije, es necesario someterte para dominar. Dios le dijo a Adán que Adán debía someter 3 cosas. ¿Verdad que sí? ¿Está listo para esto o no? Dios le dijo a Adán que tenía que someter 3 cosas. Ahí lo tenemos atrás. Número 1, las aves de los cielos. Número 2, ¿qué dice? Los peces del mar. Y número 3, no sé si está listo para eso. Vamos otra vez. Dios le dijo a Adán que tenía que sojuzgar y señorear, o sea, dominar 3 cosas. ¿Me ayuda? Número 1, los peces del mar. Número 2, las aves de los cielos. Y ¿está listo para esto? Tome nota porque no lo voy a repetir. Número 1, las aves representan los pensamientos que vienen a tu mente. Vamos por partes. Con esto cierro. Las aves representan los pensamientos que vienen a tu mente. Número 2, los peces representan los pensamientos que están en tu interior. Y las bestias representan tu instinto carnal. Lo voy a repetir. Las aves, los pensamientos que vienen de afuera hacia adentro. ¿Me está entendiendo? Los peces, los pensamientos que ya están en ti. Y las bestias son nuestros instintos carnales. En otras palabras, no sé si está listo para esto. En otras palabras, el dominio viene en el momento que usted puede filtrar los pensamientos externos, dominar los pensamientos internos y crucificar los instintos carnales. ¿Quiere ir más profundo? Vamos más profundo. Domina tu mente en lo profundo y tu cuerpo a todo nivel. Se lo pongo en español. A la iglesia no venimos a buscar un pensamiento positivo. A la iglesia venimos a buscar una revelación que transforme nuestra vida. Adán podía someter todo porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lo voy a repetir. Adán podía someter todo porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿No está entendiendo? Se lo pongo en español. Quiere decir que cuando Adán caminaba por el huerto, lo que los animales veían era a Dios. ¿No lo está entendiendo? Quiere decir que cuando Adán caminaba por el huerto, las vaquitas, los peces, las bestias no veían a Adán. Dije, no veían a Adán, veían a Dios. Adán
no tenía que regañar a los peces. Uy, no sé si está listo. Adán no tenía que domar a los leones. Adán no tenía que domar a las panteras. Porque las panteras, los leones y los perritos, los peces y las aves del cielo, cuando veían a Adán, veían al Creador. Dije, porque todos cuando veían a Adán, veían al Creador. Hay dos maneras de liberar a un endemoniado. Hay dos maneras, existen dos formas de liberar a un endemoniado. Número uno, póngala ahí. ¿Por libertad o por autoridad? Así póngale. Y ahorita se lo voy a explicar. Número uno es cuando empiezas a luchar contra el demonio hasta que uno de los dos se canse. Le voy a dar clases de liberación. La forma número uno para liberar es luchar contra el demonio, liberarlo, atarlo, echarlo fuera, ungir con, hacerle de todo hasta que uno de los dos se canse. Entonces, si usted tiene mala condición, ya le ganó el demonio. Depende de ti, en esta primera, resistir y lograr que el diablo o el demonio se agote para que salga de ese cuerpo. Pero existe otra manera. Y la otra manera es la autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y es como Jesús lo hizo. ¿Cómo es esto? Dice la palabra de Dios que Jesús llegó al sitio y el endemoniado se tiró al suelo y comenzó a decirle: déjame en paz, tú eres el Hijo de Dios. Ni siquiera Jesús tuvo que liberar, porque el endemoniado no veía a Jesús carne, sino veía al Hijo de Dios. No sé si está listo. Sino veía al Hijo de Dios. Cuando un demonio ve a un hijo, el demonio se somete solito. Pero cuando el demonio ve a otro demonio, pero cuando el demonio ve a una persona carnal, pero cuando el demonio ve a Joel, el demonio dice: con Joel sí puedo, yo puedo pelear con él, yo puedo aventarme un tiro con él, a ver quién se cansa primero. Pero cuando ven a Jesús llegar, dice que el demonio dijo: tú eres el Hijo de Dios, yo sé que no puedo contigo, solamente déjame irme con los cerdos. Apunte esto ahí. Cuando Adán caminaba sobre la tierra, todo se sometía a él porque veían la imagen de Dios. Cuando Jesús caminaba sobre la tierra, todo se sometía a él porque veían la imagen de Dios. Pero mira, Adán, no sé si está listo para esto. Pero mira, Adán, todo se somete. Todo se somete. Pero llega un día que pecó. Y Dios hace dos preguntas. La primera pregunta es esto: ¿quién te dijo que estabas desnudo? La primera pregunta que Dios le hace a Adán es: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Qué quiere decir esto? Cuando pierdes la comunión con Dios, pierdes su imagen. Dije, cuando pierdes la comunión con Dios, pierdes su imagen. En el momento que Adán pecó, perdió la comunión con Dios. Por lo tanto, ya no era como Dios. Dije, perdió la imagen de Dios.
Por eso Dios le dijo: ¿quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que no eras como yo? Uy, ¿quién te dijo que no eras como yo? Dije, ¿quién te dijo que no era como yo? Aquel que manifiesta la imagen de Dios no tiene que tomar fuerza para que las cosas se sometan. Dije, aquel que toma la imagen de Dios y que manifiesta la imagen de Dios no tiene que tomar fuerza para que las cosas se sometan. No sé si está listo. Sino que simplemente todo se somete. Póngala ahí. Busca la revelación de lo que Dios dice que eres, y cuando esto sucede, todos tus pensamientos y tu carne comienzan a someterse. Dije, busca la revelación de quién Dios dice que eres, y ahí es cuando todos tus pensamientos y toda tu carne comienzan a someterse. Génesis 9, 1, 2. Diga conmigo: el miedo no es la solución. Pero diga conmigo otra vez: el miedo no es la solución. Diga conmigo otra vez: el miedo no es la solución. Mira este versículo y con esto termino. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicaos. Ya no estamos hablando de Adán, estamos hablando de Noé. Fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra. ¿Se acuerda qué seguía después de eso? ¿Se acuerda con Adán qué seguía después de eso? Fructificados y multiplicados, llenad la tierra. ¿Qué seguía? Sojuzgarla. Pero aquí ya cambió la ecuación. Aquí ya dice: el temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra. Uy. Ya no está sojuzgando la tierra, sino ahora Dios dice: el temor y el miedo. Uy. Estamos 8 capítulos adelante. Bendijo Dios cuando era Adán y dijo: sojuzgar la tierra. Pero ahora dice: el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, sobre toda ave de los cielos y sobre todo aquello que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar en vuestra mano serán entregados. ¿Pero a través de qué? Ya no a través de la autoridad, sino a través del temor. Dije, a través del temor. Cuando Dios le da al hombre la segunda oportunidad de llenar la tierra, no puede ofrecer las mismas bendiciones de sojuzgar y dominar. Entonces le dice: antes dominabas a las bestias por la autoridad que había en tu vida. Hoy dominas a las bestias por miedo. Déjemelo ahí. Una cosa es que tu esposa y tus hijos se sometan y te respeten por miedo, y otra cosa es que lo hagan por autoridad. Dije, una cosa es que mi esposa se someta a mí por miedo, y otra muy diferente es que lo hagan por autoridad. El mundo de hoy nos han enseñado que para controlar y para dominar usted tiene que meter miedo. La religión: si tú pecas te vas al infierno. Miedo. 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 Pastor, pero si peco, si me voy al infierno. Claro, pero usted no peca por miedo a irse al infierno. Usted no peca porque ama a Dios. Pero la religión te mete miedo para controlarte. Pastor, ¿por qué su esposa lo respeta tanto? Porque si no me respeta, la golpeo. Miedo. Miedo. En otras palabras, estás queriendo dominar desde una naturaleza adámica. Uy.
hay una segunda opción, que la segunda opción ofrece paz, ofrece tranquilidad, sin necesidad de maltratar a nadie. Hay gente que domina la pobreza por miedo a ser pobre. Hay gente que rompió la pobreza, que domina la pobreza por miedo a ser pobre, por miedo a volver a ser pobre. Dios quiere que prosperes por derecho propio y porque es así como debe de vivir un hijo suyo. Pero hay gente que salió de la pobreza y que venció la pobreza por miedo a ser pobre. Hay gente que venció el pecado por miedo al infierno. Dije, hay gente que venció el pecado por medio del infierno. Y te voy a decir algo, no hay nada más alejado de Dios que vivir con miedo. Dios no podía darle a Noé otras instrucciones porque él estaba influenciado por la naturaleza de Adán. En otras palabras, Noé no podía dominar porque no tenía a quien someterse. Ay, papá. ¿Ya fue mucho ribeye para usted o sigo? Noé no tenía a quien someterse, no tenía a quien rendir cuentas. Lo mismo pasó con Adán. Para someter las bestias, para someter las bestias de tu existencia, debes someterte a un hombre. Si no le permites a Dios poner a alguien sobre tu vida, el mundo se encargará de hacerlo. Lo voy a repetir. Si no le permites a Dios poner a alguien sobre tu vida, el mundo se encargará de hacerlo. El mundo parece hecho para menospreciarte, para lastimarte, para herirte. Es que cuando encuentras un hombre, una mujer de Dios que te ayuda a valorarte como heredero de Dios, que te ayuda a valorarte como hijo de Dios, que te ayude a ver tu propósito en tu vida, es ahí donde te tienes que someter. Cuando tienes una imagen correcta de Dios, puedes caminar por el mundo y todo se someterá a ti. Pastor, ¿de qué está usted hablando? Con esto termino. Jesús, antes de hacer cualquier cosa, se sometió a la autoridad en la tierra. Número 1, se sometió a su Padre. Jesús, Dios mismo en la tierra. Y número 2, dice que cuando llegó, buscó a Juan el Bautista. En otras palabras, se sometió al hombre de Dios. ¿Por qué? Porque vio la imagen correcta. Y le dijo, Juan, yo vengo a que tú me bautices. Y Juan dijo, yo no te puedo bautizar porque tú eres el Cordero de Dios. Y dijo Jesús, es necesario que tú me bautices, porque en este momento tú eres la autoridad. Pero una vez bautizándose, dice la palabra de Dios que él se levantó del bautismo, se abrió los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. En otras palabras, a partir de ese momento, Jesús pudo someter a los demonios. Ay, ¿no está entendiendo? Jesús mismo antes predicaba la palabra de Dios. Vemos que en la sinagoga, cuando tenía 12 años, predicó la palabra, pero no sometió demonios. Ay. Dije, pero no estaban enfermos. Pero una vez que él se bautizó, en otras palabras, que se sometió a la autoridad en la tierra, a partir de ese momento, usted ve la Biblia llena de liberaciones, de milagros, de rompimiento. ¿Por qué? Porque aún Jesús
necesitaba someterse a una autoridad para ejercer autoridad. Dije, aún Jesús reconocía la autoridad en la tierra y se sometió a esa autoridad para ejercer la autoridad. Si no cambias la imagen de Dios que ha puesto sobre tu vida, no aprenderás a vivir conforme a esa imagen. En otras palabras, no pretendas reinar sobre las cosas que no has fructificado. No pretendas reinar sobre las cosas que no has multiplicado. Y no pretendas reinar sin antes haberte sometido a una autoridad.